Mitos urbanos argentinos. El Pozo sin fin parte 1. Todas las ciudades importantes, y Buenos Aires es una de ellas, tienen un pasado arqueológico de riqueza variada. Con más de 400 años, Buenos Aires recién adquirió un cierto relieve como metrópoli a partir de la década de 1870. Hasta ese entonces, era conocida como la Gran Aldea. Un poblado de cierto interés estratégico pero totalmente desorganizado, como el resto del país, cabe decir, sin planificación concreta. Si vemos los reportes de extranjeros que visitaban la Gran Aldea, todos eran comentarios desfavorables. Pocas comodidades para el visitante, casas sumamente húmedas, mínima planificación urbana, calles intransitables, escasa higiene. Incluso decían que la sangre vertida por los Matarifes, muy cercanos a la ciudad, traía infinidad de enfermedades, y la gente, en los días lluviosos, estaba obligada a recorrer las calles atravesando ríos sangrientos. A partir de las últimas 3 décadas del siglo XIX, entonces, el panorama cambia drásticamente y el desarrollo urbano es muy veloz. La relativa estabilidad política permite una mejor perspectiva económica. Además, Buenos Aires multiplica su población con el proceso inmigratorio que aporta mano de obra extra. Como consecuencia de ese periodo de crecimiento, que se mantiene con una intensidad asombrosa hasta bien entrado el siglo XX, la ciudad devora costumbres, grupos étnicos, estilos arquitectónicos, y se reinventa varias veces sepultando a su paso algunos misterios centenarios. Precisamente, el que queremos abordar ahora es el misterio de la gruta, o el pozo, como se lo conoció después. Un mito urbano muy antiguo pero no tan popular. La tradición cuenta que los indios Quilmes, habitantes naturales de Buenos Aires y alrededores a la llegada de los españoles, ya mencionaban un lugar a donde iban a parar los que no tenían alma y si algún enemigo ocasional. Ellos lo llamaban Guruk, con las deformaciones lingüísticas se convirtió en gruta, a pesar de que se trata de una depresión en el terreno. Posiblemente, el nombre Guruk se debiera a un efecto acústico, el de un objeto o persona al caer. Nuestra investigación no consigna que haya crónicas al respecto hasta el siglo XIX, cuando se construyen y reconstruyen varios edificios, entre ellos, el Colegio Nacional de Buenos Aires. Durante el siglo XX la pequeña historia de la gruta de Avenida Pozo fue dejada de lado hasta hace muy poco. Los rumores de acontecimientos extraños se dieron desde las primeras excavaciones modernas en el barrio de San Telmo, en la época de la última dictadura militar. Fueron llevadas a cabo en forma desprolija. En consecuencia, se perdió gran parte del material de valor histórico. Esto es muy notorio, por ejemplo, en las excavaciones de la aduana Taylor, es decir, la antigua aduana de Buenos Aires que llegaba hasta la Casa de Gobierno. En años posteriores se encararon las labores en forma más planificada y los trabajos se extendieron hacia otros edificios. También se extendieron los rumores. Estos hablaban de extraños sonidos en las profundidades, hasta de pequeños temblores, muy raros para un tipo de suelo de meseta. Acerca de estas cuestiones, hablamos con una autoridad en arqueología urbana, Daniel H., quien nos dijo: un disparate, liso y llano. No tiene asidero desde ningún punto de vista, ni siquiera desde el geológico. Ni por asomo estamos en una zona sísmica. Por otro lado, un pozo, mejor dicho, una depresión que tuviera una profundidad indeterminada. Pero, cabría la posibilidad geológica, de que la hubiera. Preguntamos. Creo que a ustedes les gustó mucho Verne. Sobre todo Viaje al centro de la Tierra. ¿Es posible? Insistimos. Nada es imposible para la naturaleza, pero carece de sentido por lo que les dije anteriormente. Si lo aplicamos a valores racionales, el arqueólogo se acomodó los pequeños lentes y se repasó el pelo, enrulado con una mano. Después, sacó del cajón de su escritorio una bolsita que contenía lo que parecía ser una taza. ¿En esto? Este objeto, en este caso un pocillo de cerámica, lo encontramos en una excavación de una casa en la calle Humberto y, así como esta, encontramos otros objetos. Con esos pequeños datos reconstruimos toda una época.
Es un trabajo metódico, pero para los que estamos en esto es sumamente gratificante. Por supuesto, no tiene nada que ver con la imagen del arqueólogo héroe estilo Indiana Jones. No buscamos el arca perdida de la alianza y menos un agujero, ¿qué dice este mito? Que hay un portal directo hacia él, por favor, seamos adultos. Pero tenemos entendido que en la excavación de los túneles, en el lugar que ahora ocupa un restaurante tradicional de San Telmo, encontraron una figura utilizada en los ritos vudú. Eso no tiene nada de extraño. Hace un siglo todavía había bastante gente que descendía de africanos o brasileños. Justo en la zona en la que se encontraría el pozo. El arqueólogo miró su reloj, nos dijo que no podía perder más tiempo y nos despidió deseándonos suerte. La siguiente etapa de la investigación fue tediosa, pero dio resultados. Pudimos ubicar a un obrero calificado que había trabajado en varias excavaciones, la de la aduana Taylor inclusive. Después de lo que pasé la última vez, nos dijo, enérgico, Pedro C., me fui a la mierda. Por suerte pude conseguir otra cosa, igual, yo creo que me cagaría de hambre antes de agarrar otro laburo como ese. Caminamos con Pedro por la Plaza Colón hasta llegar al lugar en donde se desenterró parte de la vieja aduana. Este fue el primer laburo de excavación en el que estuve. A los pocos días, o mejor dicho a las pocas noches, empezaron a pasar cosas raras. ¿Qué cosas? Las voces, como gente quejándose, pero mucha gente quejándose. Al principio, pensamos que era una especie de corriente de aire, no sé. Pedro llegó hasta una baranda que delimita el perímetro de la excavación y ahí se detuvo. Ese tramo es una pequeña parte de la remodelación. La mayor parte se tapó con escombros porque la cosa estaba pesada con el país y se cortó la guita. Hubo varios muchachos que rajaron, me acuerdo. Yo tenía pibes chiquitos, por eso no me podía hacer el loco.